Bueno, estamos en el programa número 16 de este 2021 y bueno, estoy con un programa que me parece que vamos a poder todos aprovechar mucho. Hace tiempo que tengo ganas de invitarlas y finalmente lo logramos. Las invitadas son la doctora Laura Nasi, oncóloga integrativa, que trabaja sobre, ahora vamos a explicarlo bien mientras charlamos, pero sobre los criterios de PNI, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, y la licenciada Alejandra Delfante, que es licenciada en nutrición, también está especializada en oncología integrativa y en alimentación antiinflamatoria. Bueno, es poco frecuente hacer un programa de este tipo en Chefas, pero bueno, cuando empecemos a charlar se van a dar cuenta que tiene mucha lógica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mónica? Gracias por la invitación. No, por Hola, favor, Mónica, ¿qué tal? buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, para los que navegamos las redes y tratamos de estar informados o nos interesa el tema de la alimentación, la verdad que a veces la información que está dando vuelta es muy desconcertante. Hay muchos comunicadores que tienen una parte de la verdad y a veces la convierten en absoluta, entonces el que desconoce se pierde un poco en este laberinto. Así que mi idea al invitarlas, más allá de la especialidad en oncología, es tratar de hablar sobre un criterio de vida saludable, ¿no? Sobre todo. Así que me gustaría, en principio, que cuenten un poquitito cómo es que trabajan, qué es el PNIE que mencionaba y digamos, cómo observan ustedes esta cosa de una vida integrada y saludable. Bueno, buenísimo. Sí, esto que decís de la verdad parcializada, cómo la podemos aplicar a tantas cosas hoy en la vida, ¿no? Sí. Bueno, empiezo yo, después sale, agregás lo que quieras, pero Dale, digo porque dale. es mi área Sí. de expertise, la oncología integrando lo que es la psiconeuroinmunología. Uh-huh. En realidad, a ver, sabemos que digamos, la medicina convencional está en crisis, que si bien la medicina acá que tenemos en Occidente nos ayuda muchísimo y sobre todo en situaciones agudas, sabemos que cada vez nos estamos enfermando más y de enfermedades crónicas, ¿no? Como el cáncer, pero también enfermedad cardiovascular, enfermedades reumáticas, Alzheimer, etcétera, diabetes, síndrome metabólico. Y ahí la verdad es que nuestra medicina tiene bastante para mejorar en todo lo que sea prevención y prevención de estas enfermedades crónicas. Entonces la propuesta de la psiconeuroinmunología no es una medicina nueva, sino es una nueva forma de mirar al ser humano, ¿no? De entender cómo todo está conectado. La palabra misma trata de describirlo, psiconeuroinmunología. Quiere decir que todo nuestro estado emocional, nuestra situación psicológica, emociones, pensamientos, van a afectar a esa parte del sistema nervioso que es el que nos permite autorregularnos y adaptarnos a las situaciones que tenemos que vivir, y eso va a afectar el sistema inmune. De ahí psiconeuroinmunología, ¿no? Entonces, como que el término nos está diciendo que el sistema inmune no es ajeno a cómo vivimos, a cómo nos vinculamos, a si estamos disfrutando de la vida o estamos sobreviviendo, porque todo eso va a transmitirse, de alguna forma esa información va a transmitirse al sistema inmune, y ese sistema inmune va a poder funcionar mejor o peor de acuerdo a las situaciones a las que lo sometamos, ¿no? Sí. Y bueno, y a la larga, digamos, el estilo de vida, los títulos serían, digamos, el estilo de vida occidental nos está llevando a una dinámica psiconeuroinmunológica que hace que ese sistema inmune entre en falla, que diga yo así no puedo más, ¿no? Y en ese momento cuando se manifiestan
las enfermedades. Claro. Perdón, Laura, cuando hablamos del sistema inmune estamos, digamos, pensando digamos, en la prevención estrictamente, ¿no? Digo, después, obviamente, cuando ya estamos inmersos en una situación de una enfermedad, vamos puntualmente a eso, pero digo, cuando hablamos de sistema inmune, pensamos en esto, ¿no? En qué cosas puedo hacer yo. En realidad, a ver, el sistema inmune es nuestro sistema de defensas y nuestro sistema que nos permite adaptarnos a cada situación de la vida, tanto tengamos un diagnóstico o no tengamos un diagnóstico. Entonces, digamos, en la prevención es cómo vivimos para mantener ese sistema inmune y digamos, toda esa red interna, que a mí me gusta imaginármela como un intranet, ¿viste? Cuando antes se hablaba del intranet y el internet, ¿no? Y es como toda esa red interna que nos permite adaptarnos y mantenernos sanos o no. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento salgo afuera y digo, ay, pero qué preciosa tarde, me voy a caminar un rato a dar una vuelta a manzana y voy admirando las luces, cómo van cambiando al atardecer o no sé, el clima cómo está y disfrutando de este espacio, dentro mío yo voy a llevar esa información y entonces va a haber un cierto equilibrio dentro mío que va a hacer que ese sistema inmune funcione adecuadamente. Claro. Ahora, si yo salgo en este momento afuera y dije, uy, este barrio debe ser peligroso, qué miedo si no sé, si me atacan. Bueno, dentro mío yo voy a mandar una señal de alerta. Pongámonos en alerta porque en cualquier momento tengo que salir corriendo. Bueno, son dos situaciones internas diferentes que van a afectar de manera diferente a ese sistema inmune frente a una misma situación. La situación no cambió, lo que cambió es cómo yo la interpreto y la traduzco internamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tendencia a que siempre estoy pensando, uy, qué problema, uy, qué miedo, uy, tengo que estar en alerta, ese sistema inmune va a tomar digamos, se va a poner en guardia y lo que va a hacer es que la respuesta que va a dar es más una respuesta inflamatoria, es una respuesta que nos ayuda a salir deprisa de una situación aguda, digamos, traumática aguda, de un problema grave agudo. Y todo lo que sea reparación de células, eso lo va a dejar para cuando estemos tranquilos. Entonces, esto es un problema, porque si estamos en modo supervivencia y en modo alerta y ese sistema inmune haciendo lo mínimo indispensable, nunca llega a ese momento de relax donde puede, digamos, funcionar cómodamente con todas sus funciones, ¿no? Y sobre todo para el tema del cáncer, ese es un tema, porque todo lo que es la inmunidad celular, y con esto ya redondeo la pregunta, pero digo, todo lo que es inmunidad celular, que me gusta visualizarlo como, ¿te acordás ese jueguito, el Pac-Man, ¿no? Que va comiendo comiendo las células cancerosas? Bueno, ese sistema funciona cuando estamos en equilibrio, no cuando estamos en supervivencia. Cuando estamos en modo de supervivencia, es más inflamación, tapemos los baches, hagamos lo urgente y después nos ocupamos del resto, ¿no? Claro. ¿Y qué papel, digamos, desde la gastronomía se hace mucho hincapié en esta idea de que somos lo que comemos, ¿no? Tal vez por querer robarse un poco el protagonismo, pero ¿qué papel juega la alimentación en esto, en las personas? Bueno, en realidad, justamente nosotros con la alimentación podemos favorecer o no este estado de inflamación al que se refería Laura, ¿sí? Eso es algo muy importante, que cuando hablo de inflamación no nos referimos a algo que yo pueda ver, una distensión a nivel abdominal, ¿no? Es algo más a nivel interno, más metabólico. Y entonces por eso lo que nosotros muchas veces hablamos es cómo se integra una alimentación saludable dentro de todo este estilo de vida en sí, que puede favorecer una inflamación y por lo tanto una debilitación del sistema inmunológico y favorecer una serie de enfermedades, o cómo por el contrario, con la alimentación, con una alimentación de tipo antiinflamatorio, podemos hacer todo lo contrario, podemos contribuir a un estilo de vida saludable junto con actividad física, descansar bien, tener una buena vida social. Las relaciones también son importantes en toda esta red, y cómo podemos hacer todo lo contrario y así contribuir en la prevención, incluso después en el tratamiento si ya la enfermedad se presentó, ¿sí? Claro.
básicamente creo que ese es hoy uno de los puntos que más se hablan, ¿no? Cómo influye esa alimentación, yendo un poco más allá. O sea, es que uno de los temas sobre los cuales hoy más se habla es la microbiota intestinal, porque ahí un poco el 80% de nuestro sistema inmunológico, el 70-80% se aloja ahí en nuestro intestino. Y hay una interacción Esto es constante. un descubrimiento relativamente, digamos, más reciente, ¿no? No es algo propio de la medicina tradicional que toma esto como eje. Sí, yo te diría que se le ha dado mucho más lugar en los últimos años. La microbiota intestinal está un poco ahí, en mucho, se está estudiando muchísimo, se están haciendo muchísimos trabajos de investigación, porque realmente se está viendo cómo teniendo una microbiota intestinal saludable, realmente se puede trabajar mucho en la prevención de muchísimas enfermedades como autoinmunes, digamos, no solo hablamos de oncológico, ¿no? Claro. Alergias, bueno, hay muchísimas cosas. Y realmente cada vez se le presta más atención y es todo un mundo y es apasionante. Bueno, a mí particularmente me encanta y con Laura intercambiamos un montón sobre ese tema porque vemos la importancia que tiene de educar en general a los pacientes o a quien quiera alimentarse mejor en un manejo desde ese lugar, ¿sí? Porque la inflamación de alguna manera también comienza ahí, esta inflamación que yo te decía. ¿Sí? Claro. Y decime, ¿cómo se puede lograr este equilibrio, digamos, de la microbiota, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar desde un criterio de alimentación consciente, siguiendo algunas pautas, cómo se lo puede trabajar? Mira, ahí básicamente yo creo que tenés, en general cuando uno lee un poco de información, tenés el típico esquema de lo que no conviene, que es el dibujito de la gaseosa con la hamburguesa, ¿no? Ese ejemplo de alimentación occidental con muchos ultraprocesados. Los ultraprocesados son todos los alimentos de paquete, ¿sí? Todo lo que viene ya envasado, una alimentación con muchas grasas, con muchos aditivos. Bueno, eso es justamente lo que hace que nuestra microbiota empiecen a prevalecer los que son los bichitos malos, como les digo ya a los pacientes, claro. los patógenos, y ahí es donde favorecemos la inflamación, esa interacción que hay con el sistema inmunológico empieza a hacer que afecte a ese sistema inmunológico, y ahí es donde de alguna manera estamos debilitándolo. Y por el otro lado tenés una alimentación con alimentos reales, ¿no? Lo que hoy se habla mucho de la comida real, ¿sí? Como comían nuestros abuelos. ¿Sí? Consumir fibra, consumir una alimentación con un gran predominio de alimentos de origen vegetal, ¿sí? Después, no es solo lo que comemos, sino en qué ambiente, ¿sí? Lo consumimos, ¿sí? Que eso un poco Laura hablaba, la importancia de los tiempos, de comer en un ambiente tranquilo, ¿no? Puedo tener la alimentación más saludable, pero yo vivo corriendo de un lugar a otro, no me doy mi espacio para comer. La verdad que eso también influye en toda esta red de la que hablaba Laura. Y en la microbiota influye también si dormimos bien o no, si ese sueño es reparador, es algo beneficioso para nuestra microbiota, ¿sí? Influye si hacemos actividad física o no, ¿sí? Hay toda una serie de factores que conforman un estilo de vida saludable, ¿sí? Y que realmente nosotros a la persona que quiere alimentarse bien o al paciente que viene por una patología, no solamente apuntamos a lo que es alimentación sola, coma esto sí, esto no, sino también ver un poco más cómo están sus relaciones interpersonales, ver si descansa bien, ver el estrés, el manejo del estrés, porque hay que verlo como un todo. Eso es un poco cuando hablamos de nutrición integrativa, ¿sí? Claro. Y los pacientes, ¿cómo llegan? ¿Llegan siempre en una situación crítica o buscando, no sé, bajar de peso particularmente, sin pensar en esto que es como un cambio un poco más abarcativo el que proponen, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentran en la consulta habitualmente? Si querés yo te digo un poco lo que veo yo, y yo sé que Laura también recibe muchísimos pacientes porque ella tiene un poco el abordaje más integrativo, y es ella la que empieza, es como que prende la alarma y empieza un poco a derivar y organizar el equipo. La verdad que en general hay distintos estadios de cambio, cada uno está en su etapa y en su proceso, ¿sí? Hoy en día la verdad que a diferencia de lo que pasaba años atrás, uno ve que las personas llegan con mucha más información,
Hay todo una movida hacia una alimentación más saludable, también todo esto de la pandemia y te ha influido un poco en que todos empezaron a cocinar más en casa, a tratar de tener los que tienen la posibilidad, aunque sea una huertita chiquita. La verdad que sí, quizás lo que vos abrís los ojos más, cuando ves que esa persona, ya te digo, yo no puedo empezar con todo esto, entrar una persona que yo veo que no está comiendo justamente, o que está comiendo bastante mal, por decirlo de alguna forma. No puedo empezar con todo esto porque obviamente no está para un abordaje así desde un principio. Pero hay muchas personas que ya llegan en momentos donde decís es bueno aprovechar y empezar a incorporar todas estas cosas, es un abordaje así mucho más integrativo, porque uno sabe que los resultados son mejores. Yo cuando un poco la conocí a Laura y me acerqué y traté, porque me gustaba mucho cuando yo había leído sus libros y yo veía y me llegaban pacientes a veces de ella a mi trabajo y yo decía, claramente este abordaje, los resultados que vos ves son diferentes. Yo desde mi lugar lo veía y lo veo todo el tiempo, pero bueno, cada persona está en su momento de cambio y eso es muy importante que uno lo considere, porque si no, la verdad, el resultado por ahí no va a ser el esperado. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. A ver, digo, yo soy oncóloga, digamos, me formé como oncóloga y hace 10 años que me dedico a esta mirada integrativa. Bueno, y ya puedo decir que las personas que se acercan a mí de alguna forma, o porque leyeron mi libro, porque me escuchan el podcast, o porque alguien les habló de la consulta que tuvieron conmigo, los talleres, lo que sea, ya es gente que tiene ganas de hacer algo más, digamos, que la cirugía, la quimio. Vienen, yo veo tengo un sesgo ahí, ¿no? Es una población que ya está abierta a hacer algo más. Después, bueno, en la primera consulta obviamente evalúo a toda la persona, ¿no? En oncología integrativa hablamos de las 5 dimensiones, que decir no solamente cómo está físicamente y los diagnósticos que pueda tener, sino cómo está cognitivamente, vincularmente, socialmente, espiritualmente. Y teniendo en cuenta a toda esa persona y por lo que está pasando, y también viendo cuáles son las prioridades de esa persona en ese momento, voy a tratar de ayudarla a que arme un equipo como para que vaya haciendo un proceso de recuperación de su salud, en el que siempre menciono la alimentación, porque hoy por hoy sabemos que, digamos, que la información, esa comunicación entre la microbiota, la pared intestinal y gran parte del sistema inmune, hoy se considera que 2/3 del sistema inmune están justamente rodeando al intestino, en lo que son las placas de Peyer, etcétera. Entonces hay una información que se da ahí. Yo ya en algunas de mis charlas lo que hablo, es como la alimentación no solamente como nutrientes, sino como información que le estamos dando al cuerpo, ¿no? Con cada ingesta. Entonces, bueno, ¿qué tipo de información le vas a dar, no? Porque va a ir a esa computadora que tenemos en el abdomen, donde hay un montón de información que desde ahí va a como un gran procesador de computadora que desde ahí va a mandar la información al resto del cuerpo. Inclusive muchísima de la información que pensamos que viene de nuestro cerebro, digamos, el que está en nuestra cabeza, viene del cerebro abdominal, ¿no? Y hay un flujo de información, como una autopista de gran información a través de todo lo que es el nervio vago, etcétera, que va a determinar hasta estados de ánimos, pero que salen de la información que hay en el abdomen, ¿no? Esto de que, por ejemplo, la hormona de la felicidad, la serotonina, se produce mayormente en el abdomen y no en el cerebro, ¿no? Entonces empezar a entender que la forma en que cómo nos va a influir la alimentación, por ejemplo. Obviamente que también el dormir bien, el ejercicio, la gestión del estrés y aprender a lidiar y a encauzar nuestras emociones también es súper importante, ¿no? Claro. Esto que mencionabas, ¿no? Como este segundo cerebro. ¿Cuándo digamos, empieza a trabajar más seriamente en esto, ¿no? En tomar el abdomen, el intestino, como este segundo espacio de gran importancia en el organismo de las personas? Mira, el cuándo, digamos, históricamente hay culturas que esto ya lo tienen mucho más claro, ¿no? Yo que viví varios años en Suiza y hay toda una medicina, digamos, en la zona germánica,
por ejemplo, que tienen muy en cuenta la salud del intestino como parte importantísima en la salud de un individuo. Pero esto viene desde hace décadas, no es nada de ahora, ¿viste? No es nada nuevo. Sí, sí. Y después, bueno, todo lo que son medicinas orientales, por ejemplo, la medicina ayurvédica que le da en la India, que le da una importancia preponderante a todo lo que es la alimentación como base de la salud, ¿no? Entonces, digo, esto se ha cultivado, digamos, en diferentes culturas durante milenios, ¿no? Lo que pasa es que ahora es como estamos redescubriendo esto. Y lo mismo que lo integrativo, volver a mirar a la persona toda y poder entender por qué una persona se desequilibró y eso la llevó a enfermarse. Esto es un concepto que lo tenían los griegos, no es nuevo. Lo que pasa es que lo estamos redescubriendo después de habernos ido como a un extremo de una medicina súper tecnológica. Estamos volviendo a incorporar esa visión del ser humano. Sí, y sobre todo a un extremo en la caída de, ¿no? Porque los griegos además tenían como otro vínculo con, no sé, con el ocio, con todo, digamos, ¿no? El sedentarismo un poco en el que estamos inmersos ahora, digo, me imagino que hace que todo eso sea mucho peor que hace miles de años, ¿no? Es que en lo último, mira, desde la Revolución Industrial, ¿no? Siglo XVII en adelante, en Occidente, porque esto no es lo mismo que pasó en Oriente, hubo un montón de cambios y con esta cuestión de que estamos con una vida de más confort, ese confort nos fue arruinando un montón de cosas, porque si bien sí, podemos tener mejor, no sé, calefacción, etcétera, etcétera, en las casas. Digo, el sedentarismo que vos mencionás, la comida que ya no es comida, son productos industriales que nos venden como comida, pero que no alimentan. Bueno, la cantidad de químicos con los que estamos en contacto por todos los productos de todo, de limpieza, de fertilizantes, de elementos que usamos para construir las casas y para pintarlas, nos llenamos de químicos, ¿no? Todos los días mucho más de lo que antes de toda esta revolución industrial, ¿no? Claro. Entonces, todo un estilo de vida, por eso al principio se pensó o se culpó mucho a la alimentación, ¿sí? La alimentación tiene viste como cuando empezaron a investigar todo lo que el origen de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Sí, obviamente que la alimentación es súper importante, pero también el sedentarismo y todo el resto, ¿no? Esto de vivir cada vez más aislados, con menos tiempo, esto que vos decís. Los griegos, o sea, parte de la recuperación de la salud era estar en contacto con la naturaleza, estar en ambientes agradables. Eso es parte del tratamiento, digamos, ¿no? De la prevención y del tratamiento. Totalmente. Y en esta cosa de alimentación consciente, digamos, ¿cuál es el primer abordaje, o no sé, o de una salud más consciente, ¿no? ¿Cuál es el primer abordaje que hacen ustedes como profesionales? ¿Hay un único primer abordaje o bueno, me imagino que depende en algunos casos de la persona que reciben, ¿no? A mí me parece que es súper importante que uno, lo que yo te decía recién, que uno registre, en primer lugar que uno registre dónde está la persona, en qué momento de cambio está. Laura, como comentaba ella, porque ya el paciente llega en un momento en que tiene todas sus ganas, quiere cambiar, quiere estar mejor, está frente a un diagnóstico en el cual dice, es como que o cambiás o cambiás, ¿no? Ahí, ¿no? Tenés toda la decisión. Una encrucijada, digamos, ahí no dudás, ¿no? Ahí de repente todo lo que pensaste que nunca ibas a hacer, lo haces todo junto, lo querés hacer todo junto. Por eso está bueno esto de tener un guía, que es Laura en este caso, que tiene experiencia, que tiene formación, que sabe cómo llevarlo adelante, para que realmente no sea un estrés más, porque si no, uno suma un estrés más en un momento donde no podemos sumar un estrés más, ¿sí? Claro. Eso es fundamental, tener una buena guía para llevar adelante este cambio. Pero bueno, eso es súper variable. Yo por ahí a veces me ha pasado, yo empecé trabajando, yo estoy en una institución hace 20 años y yo cuando arranqué, yo estaba mucho en cardiología. Sí. Y vos veías a los pacientes por ahí con temor porque habían tenido algún evento coronario, ¿no? La persona que vos veías que era obesa, que fumaba, que sedentaria, con miles de horas de trabajo por día, y que de repente
tenía que dejar de fumar, salía con un listado de medicación importante, lo mandaban sí o sí a bajar de peso. De repente era como que se sentía totalmente desbordado y llegaba a mi consulta en ese momento, la verdad, con un mal humor, viste, la mujer súper temerosa por su marido y que había unas peleas en el consultorio, me acuerdo, tremendas, porque obviamente, o sea, tenés esa realidad, tenés la realidad de la persona que tomó la decisión aún sana, que hoy en día por suerte está pasando muchísimo, de decir, no, mira, yo noto que la verdad tengo que frenar, tengo que empezar a moverme, tengo que comer mejor, necesito que me ayuden, necesito que me guíen con la convicción de hacerlo y que la verdad que tenés muy buenos resultados y tenés la persona frente a un diagnóstico oncológico que es algo más fuerte. Claro. Pero que bueno, ahí también cada uno son distintos momentos y me parece que ahí tiene que tener uno como profesional la capacidad de captar en qué momento está esa persona o ese paciente y de poder ayudarlo y de ir para adelante y de que no agregar un factor de estrés más, porque realmente la idea es que justamente aprovechar esos momentos para que después sea un nuevo estilo de vida que ya tomen en su día a día, ¿sí? Claro. Así que la verdad que creo que hay que tenés que tener la experiencia, a veces te ayuda en ese sentido, uno detecta con más facilidad por dónde empezar a trabajar, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso así tal cual. Y ven tal vez en población de menor edad ya alguna conducta distinta o es algo, digamos, que todavía, no sé, esperamos para futuro en el aprendizaje ¿no? Sobre cómo tener una vida más saludable? Mira, no, sí, como... Sí. A ver, no, Laura, vos que me parece interesante el aporte. Como decía Ale también, que por suerte el tema es de que alguien tenga un diagnóstico de cáncer, lo que hace es que esa persona, pero también varios de los familiares comiencen a adoptar un estilo de vida más saludable. O sea que de pronto si la persona que tiene el diagnóstico, bueno, por ahí no sé, tiene una profesora de yoga o empieza a meditar o empieza a cuidarse en las comidas, bueno, es muy posible que varios de la familia también lo copien y también para acompañarlo y para estimularlo, así que eso es lo lindo. Yo he tenido hasta gente que me viene a consultar que me dice, mira Laura, yo no tengo ningún diagnóstico, pero ya en mi familia hay varios con diagnóstico de cáncer, quiero evitarlo, quiero prevenirlo, que es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso sí, se está viendo un montón y la gente más joven está mucho más permeable y entiende, es como que les cae de maduro que obviamente que si no lidiamos bien con las emociones, que si vivimos no teniendo vínculos tóxicos, etcétera, etcétera, que nos va a hacer mala la salud. Es como que ya no hay que ni que explicárselos, es como la gente joven viene con otra cabeza en ese sentido, ¿no? Y lo que me gustaría agregar... Sí. Dale, después agrego. No, relacionado con esto que vos decís, que me parece que es importante transmitir la idea de... Yo tenía un profesor en la facultad que decía, no se enferma el que quiere, sino el que puede de determinada patología. Es decir, uno puede tener, relacionado con esto que vos decís, que por ahí hay gente que dice, bueno, tengo antecedentes en mi familia de X patología, entonces yo me quiero cuidar, quiero mejorar. Pues justamente uno puede tener esa predisposición genética, la podemos tener, pero nosotros con nuestro estilo de vida podemos o favorecerla o que esos genes queden ahí neutralizados. ¿Sí? Y eso es muy importante saberlo, ¿sí? La relación que tiene sobre una patología, las medidas, todo lo que uno haga en su estilo de vida y la predisposición genética, la verdad, nosotros manejamos por ahí un 90% con el estilo de vida en ese sentido. Entonces es muy importante ser conscientes de eso, de que no es que, bueno, ya estoy programado, me va a pasar. Saber que con el estilo de vida, incluida obviamente la alimentación, el estrés, la actividad física, tener un peso saludable, ¿no? La obesidad y el sobrepeso favorecen 11 tipos de tumores diferentes en lo que es oncológico. Claro. Entonces es muy importante saber que cuanto antes comencemos, realmente, y esa inquietud, pues si no, quiero estar mejor, en mi familia hay antecedentes, lo que le pasó a mi papá, lo que le pasó... La verdad que saber que podemos hacer muchísimo simplemente con cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Claro. Laura, ¿qué ibas a decir vos para cerrar?
No, lo que iba a decir es que a tu pregunta de cómo se aborda, digo, yo en cada persona que viene a la consulta, digamos, obviamente la voy a mirar como un ser multidimensional, como dije antes, con todas las dimensiones, no solo física, psíquica, emocional, vincular, social, espiritual, Sí, y hay una serie, digamos, una base de recomendaciones que es para todos, el alimentarse bien, el hacer ejercicio, el dormir bien, el aprender a gestionar el estrés. Y hay digamos, un eje de estos 6 ejes, un eje que para mí es muy importante, que tiene más que ver con el psicoemocional espiritual, que es el conocerse a uno mismo para poder hacer una vida que esté adaptada a quien uno es, ¿no? Y esto es sí, la parte de la medicina más personalizada, ¿no? Porque no todos necesitan lo mismo, no todos, digamos, se enferman por las mismas causas, por más que tengan el mismo diagnóstico, ¿no? 10 claro. mujeres con cáncer de mama llegan al cáncer de mama, pero por diferentes caminos. Entonces, el Ujú. camino de recuperar la salud va a ser diferente para cada una. Si bien lo básico, digamos, los hábitos de vida son comunes a todas, después hay gente que va a tener que aprender, digamos, a cómo lidiar con vínculos, otras que van a tener Claro. que aprender a cómo manejarse en el trabajo, a cómo poner un stop, ¿no? Y limitar, por ejemplo, la energía que le ponen al trabajo, a cuánto le tienen que dedicar a su autocuidado, a Ujú. poner límites sanadores, digamos, en sus vínculos o en sus medios sociales. Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver más con esa persona, y eso sí, un poco la experiencia te va haciendo, como dando esta sensibilidad para ver qué es lo que Claro. cada uno, ¿no? Va necesitando. Y Ujú. después el trabajo también es en equipo, ¿no? No solo la persona, buscarse su equipo que la acompañe, y su equipo de personas queridas, y su equipo digamos, de profesionales. Ujú. Yo lo que hago es por ahí hacer como un análisis de la situación y ver por dónde seguir, y después en general trabajo con nutricionistas, psicólogas, kinesiólogos, Claro, acupunturistas, reflexólogas, ¿no? Es todo un equipo. claro, claro, totalmente. Bueno, las invito a las dos a que me acompañen un segundito, que vamos a escuchar sobre el espacio Álamos y luego seguimos conversando. Hola, Laura, ¿están ahí? Sí, Acá estamos. ahí Sí, están, Laura sí, y Alejandra. muy Bueno, bien. Escuchando con interés esto de la rosa mosqueta, yo no está lo muy conocía. buena, ¿no? Además, en la industria cosmetológica se usa para la piel, parece que es un producto fantástico, ¿no? Muy natural y con propiedades que nada, o sea, ayudan a mejorar la suavidad de la piel o a quitar manchas. Así que nada, bienvenido otro uso de la rosa mosqueta. Sí, la verdad Sobre que sí, todo porque es aparte hay plaga. para... Claro. Así que es una buena manera de aprovecharla. Sí, en cosmética se usa mucho y he escuchado, y de hecho he utilizado productos incluso hasta para el pelo, pero nunca había escuchado así en esto que vos decís, es súper Sí. interesante. Bueno, ahí me quedé con una de las frases últimas de Laura, que es esto que mencionó de conocerse uno mismo, ¿no? Y mi sensación, tal vez experiencia personal, diría es que es difícil acercarse, digamos, a ese paradigma si uno no se enfrenta a un momento, digamos, hay gente que, digamos, que tiene una vida en general asociada a esto, ¿no? A hacerse el tiempo, a descubrir, a pensarse, a conocerse. Pero después me parece que hay un montón de gente en el cotidiano, o al menos en las ciudades grandes como esta, que hasta que no se enfrentan a una encrucijada, esta cosa de conocerse se le hace más difícil, ¿no? No sé cuál es la experiencia que tienen ustedes sobre esto. Ah, sí, totalmente. Hoy por hoy, digamos, la mayoría de la gente reacciona, digamos, frente a una situación difícil, que puede ser de enfermedad o puede ser una situación difícil, una encrucijada, como vos decís, en la vida, ¿no? Me Sí, despidieron del trabajo, claro. falleció alguien muy cercano, tuvo un accidente grave.
lamentablemente es como si fuese el chip que tenemos en Occidente para abrirnos a una vida de conectarnos con nuestro ser, ¿no? Que, distinto de lo que es lo que pueden vivir en otros países y otras culturas, donde el leitmotiv de la vida es el florecimiento del ser, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de viajar por India, por China, por el sudeste asiático. Digo, ahí podemos ver una gran discrepancia en todo lo que es el deseo materialista, que a veces choquea, pero sí podemos descubrir otra forma de vivir, ¿no? Mucho más conectados al florecimiento de quiénes somos, no de lo que hacemos o de qué título tenemos, sino de realmente quiénes somos, ¿no? Claro, porque digo, cuando comenzaba la charla pensaba en esta cosa de la dieta como un recurso para tener una buena figura, que es como tal vez la versión más frecuente que uno ve disponible, ya sea en redes o no sé, o en la vida cotidiana o en los medios, y ahí me parece que es donde tal vez se produce la confusión, ¿no? Y ahí es donde se vuelve confusa toda la información disponible, ¿no? Sobre dietas vegetarianas, veganas, la dieta mediterránea histórica, y un montón de alternativas disponibles, ¿no? A veces parece tan grande el impulso que la gente no se acerca porque es demasiado el camino que tiene que recorrer, ¿no? Sí, mira, ahora que decís, a mí me ha tocado acompañar, por ejemplo, a una paciente, me acuerdo en particular, que ella había elegido la dieta macrobiótica, que yo no es que se lo hubiese recomendado yo, pero ella ya estaba embarcada en ese camino desde antes de venir a consultarme. Sí. Y lo que yo veía que esta dieta en ella lo que producía es que ella se pasaba una gran parte del día cuidándose, o sea, entre todo lo que tenía que preparar y cocinar, ¿no? Para ella era la única forma de parar, de trabajar y de poner su energía afuera y devolver ese cuidado a sí misma, ¿no? Entonces, para mí el tema de la alimentación va mucho más allá de los nutrientes que uno puede ingerir, ¿no? Claramente para mí tiene algo que ver con la información que yo estoy ingiriendo y con eso, con decir, bueno, me empiezo a cuidar y es como tomar las riendas de la situación, bueno, esto sí es algo que puedo hacer por mí y que tengo ganas de hacer por mí, ¿no? Entonces ya esa iniciativa tiene un montón de beneficios, más que allá va más de allá de la esa persona esté claro, ¿no? Entonces me parece que ese es el chip que tenemos que hacer, el tema de volver a revalorizar el autocuidado, ¿no? Que muchas veces también se confunde con egoísmo, ¿no? Como si uno, porque se quiere dedicar tiempo a uno mismo, acá en nuestras sociedades muchas veces se dice, uy, qué egoísta, ¿no? Porque también tenemos influencias de las religiones, de otras corrientes, que nos han hecho creer que cuidarnos a nosotros mismos es egoísta, y totalmente lo contrario, ¿no? Digo, si vamos al trasfondo espiritual de muchas de las religiones, lo que dicen es no, querete con toda tu alma y brillar lo más que puedas, de la mejor manera, porque eso es lo que va a hacer que vos puedas aportar y ayudar a otros, ¿no? Entonces el tema de esto, del autocuidado como forma de, como uno, me imagino como un luthier produciendo un instrumento o alguien afinando un instrumento, ¿viste? Como con la mejor delicadeza y el mayor cuidado para que suene lo mejor posible, ¿no? Entonces, en nosotros también, cuidarnos de la mejor manera para poder irradiar cada uno lo que realmente somos, ¿no? Y eso es lo que va, digamos, ese es el perfume que vamos a dar a los demás, ¿no? Nuestro perfume, nuestro florecimiento. Me parece que ahí, perdón, también es importante tener en cuenta que yo comparto totalmente esto de que uno lo que ve es en el paciente es esa sensación de que, bueno, yo con esto estoy haciendo algo de alguna manera como una sensación de control, ¿no? Con esto estoy colaborando a estar mejor, a hacer algo en el caso de una patología. O es lo que puedo manejar, ¿no? Es como... Exacto, 100%, uno lo ve así, pero yo ahí un poco a veces lo que
me venía a la cabeza cuando escuchaba ahora esta última parte yo a veces lo que trato es de descomprimir un poco también, ¿sí? Porque a veces yo observo como actitudes como muy fundamentalistas, ¿no? Como de repente mucha exigencia, una alimentación muy restrictiva, de repente que por ahí a veces no tiene mucho sentido. Me parece que eso también a veces se da, ¿no? Claro. Bueno, si esto le funcionó a fulanito, entonces yo voy a dejar todo esto, no como más azúcar, no como más esto, no como más nada. Entonces digo, bueno, a ver, empecemos hay que ver lo que funciona para cada uno, a veces no todo es tan así, tan sí o no, y ver un poco algo más individualizado, que no sumemos algo que se vuelva un poco ya como muy exigente de llevar adelante, ¿sí? Porque no está bueno eso tampoco. Claro. Sí, yo perdón. Ahora me toca tirarle las flores a Ale, ¿no? Pero digo, por eso trabajo con Ale, porque me parece que es una excelente profesional y bien camino del medio, ¿viste? Porque si no, tal cual, la gente puede caer en ese estrés agregado por tratar de comer bien. Y Ale me parece que en eso los va guiando, ¿viste? De una forma muy coherente, ¿no? Como diciendo, bueno, y además como de a poco les va enseñando, ¿viste? Y me parece bárbaro. Es mucho más, a veces más fácil de llevarlo a la práctica. Y sobre todo porque me parece que el afuera a veces estaba pensando, no sé, solo el dispositivo individual que es el celular, ¿no? Cómo te invade con un montón de información de la que uno termina siendo casi un preso, ¿no? Que ya te vienen las propuestas de aplicaciones para sumarte a los ayunos intermitentes, ¿no? O, no sé, o los desafíos para... yo tengo, no sé, estoy recibiendo por mail un desafío para dejar las harinas por una semana. Digo, es como muy enloquecedor todo lo que está circulando por ahí. Yo soy una persona que está, digamos, que trabajo en esto, que es más sobre la gastronomía, no sobre la alimentación. No soy una profesional de la alimentación, pero bueno, conozco, estoy informada. No sé, vienen movimientos de raw food y tal vez me invitan y me cuentan y digo, estoy informada. Pero todo el resto, digamos, que no vive con esto en su entorno, me imagino que debe ser, no sé, una locura, ¿no? Tratar de acercarse a algo saludable cuando no entendés de qué va nada. Es que me parece que lo que vos acabás de decir, cuando no entendés de qué va nada, me parece que es fundamental que uno lo que está haciendo sepa por qué lo está haciendo. Porque por ahí hay algo que le funcionó a una persona y por ahí no es lo que te va a funcionar a vos, de repente, porque no tiene nada que ver con tus hábitos. O sea, hay algunas cuestiones que son como más generales, pero después hay un montón de distintas formas de llegar al mismo lugar. Y ahí está en el profesional tener la habilidad de facilitar ese camino sabiendo a quién uno tiene adelante. Claro. Porque si no, después yo he visto situaciones que realmente, viste, vos decís, la verdad que llegan a ser hasta peligrosas a veces, ¿no? Y es muy importante que uno no solamente tome y lleve adelante algo, sino que entienda y sepa por qué lo estás haciendo, ¿no? Que es fundamental para que uno lo haga con convicción de que lo está, si no es como que, bueno, hace esto y sigo esto porque lo leí en el libro de alguien conocido, no sé qué historia, y la verdad que por ahí no necesariamente por ahí es mi forma de llegar a ese resultado, por ahí hay otra manera y llego al mismo resultado y mucho adaptado a mi realidad, a mis costumbres, a mis hábitos, a lo como yo me siento bien. Claro. Y con todas estas dietas, digamos, disponibles, ¿qué es lo que, digamos, cuál es la manera que proponen ustedes de encararlo, digamos? Digo, porque si uno sigue las corrientes disponibles y existentes, digo, son todos fundamentalistas de lo que defienden, digamos, ¿no? Ni siquiera tienen como una mirada moderada, digamos. ¿Es esto o es el fin del mundo, no? ¿Qué es lo que proponen ustedes ahí? Mira, yo siempre cuando llegan al consultorio, cuando hacemos los talleres, digo, no voy a empezar si azúcar sí o no, si lácteos sí o no, si gluten sí o no, o si jugo verde sí o no, o licuado sí o no. Yo arranco muchas veces, me parece que hoy en día lo que mencionaba Laura, que son estos productos ultraprocesados, como la revolución industrial hizo
que aparezca la industria alimentaria con todo lo que eso ha significado, en algunos puntos muy buenos, porque hay ciertos productos que los necesitamos, el aceite, la sal, ¿no? Que la industria ayudó a que pongamos de esos productos que son necesarios, pero también cada vez se formaban estos productos ultraprocesados, todo lo que ya viene listo para consumir, llenos de químicos, de aditivos, de azúcar, de grasa, que tienen todo un trabajo de marketing y que generan adicciones, y que son un poco, la verdad, lo que me parece que es más importante comenzar por ahí, y por tratar de volver a lo que se llama comida real. Hoy en día, en general, en las principales sociedades y asociaciones de distintas patologías, llámese oncológico, cardiovascular, en general se apunta mucho a una dieta con un gran predominio de alimentos de origen vegetal, ¿sí? Sin llegar ni al vegetarianismo ni al veganismo, pero sí abrir la paleta no solo de frutas y verduras, ¿no? Legumbres, semillas, todo lo que es productos integrales, tratar de consumir más fibra, menos harinas refinadas, menos carga de azúcares ocultos, ¿no? En las bebidas saborizadas. Sí. Mucho apunta a eso, pero ya te digo, integrado, como vinimos charlando en este tiempo, sin descuidar todos los otros factores que llevan a una alimentación saludable. Pero realmente hoy, si vos me preguntás, la Organización Mundial de la Salud un poco considera al elevado consumo de estos alimentos o productos, diría yo, no alimentos ultraprocesados, y al sedentarismo como las principales causas de todo lo que es la epidemia de obesidad que estamos teniendo y las enfermedades crónicas, que están hoy en día ahí como en la mira, porque realmente están generando muchos problemas para la salud. Los productos y las bebidas saborizadas, y particularmente en las edades, en los chicos, en los adolescentes, y ahí es donde comienza la epidemia de obesidad con todo lo que eso trae aparejado. Entonces yo diría que hay que empezar por ahí en gran parte, y un poco volver a la comida más casera. Ese es como los pasitos de bebé, digamos, ¿no? Para empezar. Sí, yo creo que ese es un poco eso, y en el caso nuestro como profesionales, facilitar el bajar a tierra toda la información, un poco tamizar, ¿no? Decir, bueno, mira, esto sí, esto la verdad que no, porque es mucha, ya es demasiado lo que circula, y de repente brindar las herramientas para poder llevar adelante todo esto, porque leerlo, que te den, es fácil, pero cuando uno lo tiene que llevar adelante, lo tiene que poner en práctica, es como que decís, bueno, a ver, ¿qué hago con todo esto? Me compré en la dietética, que traje 10 millones de cosas, y ahora ¿cómo lo utilizo, no? Que no tengo ni idea qué hacer, ¿viste? Es típico, o sea, yo veo que a veces se compran cosas que yo creo que quedan en la alacena, que nunca se llegan a usar, y me parece que la función de profesional es esa, es decir, bueno, a ver, ¿dónde está esta persona? ¿En qué momento está? Hay personas que la cocina les encanta, hay personas que no tienen ni idea. Entonces realmente ahí ya ver de qué manera facilitar con recetas simples, no pensar que es imposible por eso, porque por ahí la cocina no se hace fuerte, la verdad siempre hay una forma de llevarlo adelante, pero me parece que el punto está en hacer un buen tamizaje de información, de contribuir en eso, sin juzgar, porque la verdad que me parece que todos tratamos de estar mejor, y en un momento de enfermedad uno se toma un poco de lo que puede también, digamos. Pero creo que el punto es ese, ayudar a cómo poder llevarlo a la práctica. Sí, para mí eso es fundamental, porque lo que veo es que muchas personas se enfocan en el tema de la alimentación, justamente porque es algo que pueden entender y que pueden llegar a controlar, pero le ponen tanta energía, tanto foco, que se olvidan de, bueno, por ahí de empezar el proceso con la terapeuta, con la psicóloga, o de ir a hacer ejercicio, ¿no? Entonces también equilibrar un poco con todos los otros hábitos saludables. Entonces por eso me parece bárbaro esto como lo propone Ale, en el sentido de también cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Que justamente en nuestras charlas, cuando damos charlas, son las preguntas que más fluyen, ¿no? Que la gente pregunta más, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Viste? Porque si me decís que para hacer, no sé, tal receta tengo que empezar la noche anterior y tengo que, bueno, todo, ¿no? Digo, entonces la gente dice, no, bueno, mira, tengo cuatro chicos, tengo mi trabajo, ¿cómo hago, no? Entonces, y esto de empezar de a poco, con pasos, con pequeños pasos que la gente puede ir logrando y pueda sentirse que sí,
wow, lo puedo ir, manejándolo, controlándolo, Claro. incorporándolo de a poco, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, Laura, mi pregunta va a vos directo. Vos incorporaste, además, digamos, de todos tus estudios, toda tu formación, como médica, incorporaste la astrología como parte, digamos, de tu recurso para tratar a los pacientes, ¿no? ¿Cómo fue esta búsqueda y por qué decidiste incorporarla? Mira, como mucho de lo que aplico en mi profesión fue una búsqueda personal primero, ¿no? Entonces, al Ujú, ver los beneficios personalmente, es como que hay algo que me dice, bueno, no podés no compartir esto, ¿no? En tu profesión. Y la verdad es ujú. que empecé con astrología un poco llevada de la mano de mi hermano, que no, o sea, ni siquiera era algo que yo quería así. Pero realmente lo que me trajo la astrología como la aprendí yo, hice una formación de 4 años, más posgrado y todo, ¿no? Ujú, Fue justamente como la propuesta de mirar a la vida de una forma diferente. Y justamente lo que me enseñó la astrología es desarrollar ese ojo holístico, el ver cómo ujú, realmente todo está conectado con todo. Y ujú, que, no, que una situación o un elemento o un objeto pueden tener más de una significación, a más de un nivel. Y esto es lo ujú. que veo también, digamos, en mi práctica. O sea, el paciente puede venir por un diagnóstico físico, pero hay muchos otros niveles por los cuales por ahí esa persona está sufriendo, ¿no? Y que lo que hizo llamado es el cuerpo que dolió, pero ir más allá y empezar a ver cómo está conectado también, bueno, todo, su parte emocional, vincular, espiritual. Claro. Entonces, y después lo que encontré en la astrología fue un abordaje que, digamos, que no es nuevo en medicina, y es el poder entender a la persona en el balance de su composición energética, ¿no? Hay personas que son más tierra, son más pragmáticas, son más fáciles digo, les es más fácil bajar a tierra, ¿no? Otras Sí. personas que son más aire, que están mucho en la cabeza, ¿no? Entonces están siempre en la cabeza y por ahí tienen buenas intenciones y buenos planes, pero nunca logran bajarlos porque tienen Ujú, poca tierra, ¿no? Entonces empezar a entender la composición de los elementos, que se usan 4 elementos: la tierra, el agua, que tiene que ver con las emociones, el aire, que tiene que ver más con los pensamientos, y el fuego, que tiene que ver con la pasión, ¿no? Con esa ujú, energía de vida. Y esto ya lo usaban los griegos. De hecho, Hipócrates describió los 4 humores, ¿no? Según cuál era el elemento predominante. Jung volvió a tomar esto y habló de las 4 personalidades, también en base a los elementos. Y ujú. bueno, y la medicina ayurvédica, justamente los doshas, se basan en una combinación de elementos. O sea que apunta de nuevo a ver quién es la persona que se enferma y qué es lo que esa persona necesita para recuperar su equilibrio. Porque Ujú, no todos necesitan lo mismo, ¿no? Una persona que tiene mucho fuego, si vos le das comida muy picante, le vas a estar todavía exacerbando más eso, por decir, ujú. ¿no? Claro, Digo, por ahí, o una persona que tiene mucho aire y le das algo que, no sé, le das té de matcha o le haces hacer respiraciones que la activen, y bueno, la van a poner más ansiosa. Necesita claro. justamente lo contrario. Entonces, sí, yo, digamos, aprendí a través de la lectura de la carta astral el poder entender a la persona en esa composición de elementos y ver qué es lo que a esa persona le puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, personas sin tierra que les cuesta mucho bajar a tierra una nueva rutina, un nuevo hábito. Entonces, cómo Ujú, acompañarlas y ayudarlas a que busquen a alguien que las saque, que las venga a buscar para caminar, o alguien que les enseñe a cocinar, en el sentido que necesitan a alguien que les ayude a bajar a tierra. Y en claro, cuando lo entienden, saben qué ayuda necesitan y saben cómo encauzar, digamos, los desafíos que tengan. claro. Así que bueno, es algo que me cuesta mucho, obviamente, charlar con mis colegas, porque hay mucho prejuicio en cuanto a la Claro. astrología. La gente cree que es el horóscopo, y obviamente Ujú, que es algo mucho más profundo y de una mirada mucho más compleja, ¿no? que un sí. horóscopo, y que tiene una fundamentación, digamos, científica, en el sentido que se basa digamos, en datos concretos de tiempo y espacio del nacimiento de una persona, ¿no? Entonces es Sí. como, bueno,
podríamos hablar toda otra charla sobre esto, ¿no? Pero básicamente... La próxima la hacemos con esto como eje. Dale. No puedo dejar de usarla porque lo veo tan útil en mí y en los demás, que digo, bueno, listo, por más que reciba las críticas, digamos, de muchos colegas, digo, esto es lo que me está ayudando en este momento y lo que me hace ayudar a otros. Y creo que es un poco la importancia de esto, ¿no? Este término que se usa, el elemento diferenciador, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene que saber, de alguna manera, utilizar ese elemento diferenciador, bien utilizado, que es en este caso, que es para ayudar a otros, ¿sí? Y con la seriedad de una formación, ¿no? No es que de repente se me ocurrió leer algo y digo, bueno, y aparte vos, acá estamos hablando de la astrología, es una ciencia, me parece que quizás a veces se opina desde un lugar también de poco conocimiento, pero ahí si uno sabe de qué se trata y si ve los resultados que se están teniendo, que es un lugar de seriedad, justamente es ese elemento diferenciador utilizado para ayudar a los demás, es muy valioso. Bueno, lamentablemente se nos acabó el programa, pero bueno, me pareció súper interesante la charla, espero que a nuestros oyentes también, y nada, les quiero agradecer el tiempo, sé que las dos están muy ocupadas, así que muchísimas gracias a la doctora Laura Nasi y a la licenciada Alejandra Delfante por esta charla. Bueno, gracias a vos. Bueno, un placer, y si quieren compartir algún curso, alguna charla próxima, lo contamos por acá y después lo compartimos en redes. Bueno, bárbaro. El martes 29 de junio, no sé si este programa va a estar para esa fecha, Ale da una charla de 18 a 19 y 30, bueno, damos una charla junta, para anotarse pueden inscribirse a Casa de Salud 2018 es con números, @gmail.com, y bueno, yo puedo decir, yo estoy en Instagram y en el sitio web como doctora Laura Nasi, y doy podcast vivos todos los miércoles, si quieren ir a ver, chusmear ahí, también doy talleres, charlas, cursos, etcétera, que lo pueden ver en mi web. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Gracias, nos vemos. Bueno, a los oyentes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Chefas. Radio Monk. El aire se crea.